El Colombre. Dino Buzzati. Cuando Stefano Roy cumplió 12 años, le pidió como regalo a su padre, capitán de mar y dueño de un hermoso velero, que lo llevara con él a bordo. Cuando sea grande, quiero navegar como tú y comandaré barcos todavía más hermosos y grandes que el tuyo. Que Dios te bendiga, hijo mío, respondió el padre, y como precisamente aquel día su barco debía zarpar, llevó al muchacho con él. Era un espléndido día de sol y el mar estaba en calma. Stefano, que nunca había estado en el barco, recorría feliz la cubierta, admirando las complicadas maniobras de las velas. Preguntaba a los marineros por esto y por aquello, y ellos, sonriendo, se lo explicaban todo. Al llegar a popa, el muchacho se detuvo intrigado a observar algo que asomaba intermitentemente a la superficie, a unos 200 o 300 metros de distancia, siguiendo la estela del barco. Aunque el navío ya volaba, impulsado por un magnífico viento que soplaba por la aleta, aquello se mantenía siempre a la misma distancia. Y aunque Stefano no lograba comprender qué era, tenía algo indefinible que lo atraía intensamente. El padre, al no ver a Stefano por ninguna parte, lo llamó a grandes voces. ¡Stefano! 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 Bajó del puente de mando y fue a buscarlo. ¡Stefano! ¿Qué haces ahí plantado? Le preguntó al divisarlo por fin en popa, de pie contemplando las olas. Papá, ven a ver. El padre se acercó y también miró en la dirección que le indicaba el muchacho, pero no consiguió ver nada. Hay una cosa oscura que asoma de vez en cuando en la estela y que viene siguiéndonos. A pesar de mis 40 años, creo que todavía tengo buena vista, pero no veo absolutamente nada. Como el hijo insistía, fue a buscar el catalejo y escrutó la superficie del mar a la altura de la estela. Stefano lo vio palidecer. ¿Qué pasa? ¿Por qué pones esa cara? Ojalá no te hubiera escuchado, exclamó el capitán. Ahora temo por ti. Eso que ves asomar de las aguas y que nos sigue no es una cosa. Es un colombre. Es el pez que más temen los marineros en todos los mares del mundo. Es un tiburón tremendo y misterioso, más astuto que el hombre. Por motivos que quizá nadie llegue a conocer, elige a su víctima, y una vez que la ha elegido, la persigue durante años y años, toda una vida, hasta que consigue devorarla. Y lo extraño es esto: nadie logra verlo salvo la propia víctima y las personas de su misma sangre. ¿No será solo un cuento? No, nunca lo había visto. Pero por las descripciones que tantas veces he oído, lo reconocí de inmediato. Ese hocico de bisonte, esa boca que se abre y se cierra sin cesar, esos dientes terribles. Stefano, no hay duda. Por desgracia, el colombre te ha elegido a ti, y mientras navegues no te dejará en paz. Escúchame. Ahora volveremos de inmediato a tierra. Desembarcarás y no volverás a alejarte de la costa por ninguna razón del mundo. Tienes que prometérmelo. La vida de marino no es para ti, hijo mío. Debes resignarte. Después de todo, también en tierra puedes hacer fortuna. Dicho esto, ordenó invertir de inmediato el rumbo. Regresó al puerto y, con el pretexto de un repentino malestar, hizo desembarcar a su hijo. Luego volvió a zarpar sin él. Profundamente turbado, el muchacho permaneció en la orilla hasta que la última punta de la arboladura se hundió tras el horizonte. Más allá del muelle que cerraba el puerto, el mar quedó completamente desierto. Pero aguzando la vista, Stefano logró distinguir un puntito negro que afloraba intermitentemente de las aguas. Era su colombre, que cruzaba lentamente de un lado a otro, obstinado en esperarlo. Desde entonces se hizo todo lo posible para apartar al muchacho de su deseo de navegar. Su padre lo mandó a estudiar a una ciudad del interior, a cientos de kilómetros de distancia. Durante algún tiempo, distraído por el nuevo ambiente, Stefano dejó de pensar en el monstruo marino. Sin embargo, cuando volvió a casa para las vacaciones de verano, en cuanto tuvo un minuto libre,
Se apresuró hasta el extremo del muelle para comprobar si el Colombre seguía allí, aunque en el fondo consideraba innecesario hacerlo. Después de tanto tiempo, aun suponiendo que toda la historia contada por su padre fuera cierta, sin duda habría renunciado al asedio. Pero Stefano se quedó allí, atónito, con el corazón latiéndole con fuerza. A unos 200 o 300 metros del muelle, en el mar abierto, el siniestro pez iba lentamente de un lado a otro, sacando de vez en cuando el hocico del agua y volviéndolo hacia tierra, como si aguardara ansioso que Stefano Roy apareciera por fin. Así, la idea de aquella criatura enemiga que lo esperaba día y noche se convirtió para Stefano en una obsesión secreta. Aún en la lejana ciudad, a veces se despertaba inquieto en plena noche. Estaba a salvo, sí. Cientos de kilómetros lo separaban del Colombre. Y sin embargo, sabía que más allá de las montañas, más allá de los bosques, más allá de las llanuras, el tiburón estaba esperándolo. Aunque se hubiera trasladado al continente más remoto, el Colombre se habría apostado en el tramo de mar más cercano, con la inexorable obstinación propia de los instrumentos del destino. Stefano, que era un muchacho serio y voluntarioso, prosiguió sus estudios con provecho, y en cuanto llegó a la edad adulta, encontró un empleo digno y bien remunerado en un comercio de aquella ciudad. Mientras tanto, el padre murió de una enfermedad. Su madre, ya viuda, vendió el magnífico velero, y el hijo heredó una modesta fortuna. El trabajo, las amistades, las diversiones, los primeros amores. Stefano ya se había hecho una vida. Aún así, el pensamiento del Colombre lo acosaba como un espejismo funesto y a la vez fascinante. Con el paso de los días, en vez de desvanecerse, parecía volverse más insistente. Grandes son las satisfacciones de una vida laboriosa, acomodada y tranquila, pero aún mayor es la atracción del abismo. Stefano tenía apenas 22 años cuando, después de despedirse de sus amigos de la ciudad y renunciar al empleo, volvió a su ciudad natal y comunicó a su madre la firme intención de seguir el oficio de su padre. La mujer, a quien Stefano nunca había hablado del misterioso tiburón, recibió con alegría su decisión. En el fondo, siempre le había parecido una traición a las tradiciones familiares que su hijo hubiera abandonado el mar por la ciudad. Y Stefano comenzó a navegar, demostrando aptitudes marineras, resistencia a la fatiga y un ánimo intrépido. Navegaba y en la estela de su barco, de día y de noche, con el mar en calma o en medio de la tempestad, avanzaba trabajosamente el Colombre. Sabía que aquella era su maldición y su condena, pero quizá precisamente por eso no encontraba fuerzas para separarse de él. Y nadie a bordo veía al monstruo salvo él. ¿No ve nada por allí? No, no vemos absolutamente nada. ¿Por qué? No sé, creí ver algo. ¿No habrás visto, por casualidad, un colombre? Decían ellos, riendo y tocando hierro. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué tocan hierro? Porque el colombre es una bestia que no perdona. Si se pusiera a seguir este barco, significaría que uno de nosotros está perdido. Pero Stefano no cedía. Al contrario, la amenaza incesante que lo acosaba parecía multiplicar su voluntad, su pasión por el mar y su arrojo en las horas de lucha y peligro. Con la modesta herencia que le había dejado su padre, cuando sintió que ya dominaba el oficio, compró junto con un socio un pequeño vapor de carga. Luego se convirtió en su único propietario, y gracias a una serie de viajes exitosos, pudo más tarde adquirir un verdadero buque mercante y encaminarse hacia metas cada vez más ambiciosas. Pero ni los éxitos ni los millones lograban librarlo de aquella obsesión constante. Por otra parte, nunca sintió la tentación de vender el barco y retirarse a tierra para emprender otros negocios. Navegar, navegar, ese era su único pensamiento.
Apenas ponía un pie en tierra en algún puerto después de largos viajes, lo asaltaba la impaciencia por volver a zarpar. Sabía que afuera estaba el Colombre esperándolo, y que el Colombre era sinónimo de ruina. No había nada que hacer. Un impulso indomable lo arrastraba sin descanso de un océano a otro. Hasta que un día de pronto, Stefano se dio cuenta de que se había vuelto viejo, viejísimo, y nadie a su alrededor entendía por qué, siendo tan rico, no abandonaba de una vez por todas aquella maldita vida de marinero. Viejo y amargamente infeliz, porque había gastado toda su existencia en aquella disparatada huida a través de los mares para escapar del enemigo. Pero para él la tentación del abismo siempre había sido mayor que las alegrías de una vida cómoda y tranquila. Y una noche, mientras su magnífico barco estaba fondeado frente al puerto donde había nacido, sintió que estaba a punto de morir. Entonces llamó al segundo oficial, en quien confiaba plenamente, y le ordenó que no se opusiera a lo que estaba a punto de hacer. El otro se lo prometió por su honor. Después de obtener esa promesa, Stefano reveló al segundo oficial, que lo escuchaba consternado, la historia del Colombre, que lo había perseguido en vano durante casi 50 años. Me ha escoltado de un extremo al otro del mundo, dijo, con una fidelidad que ni el más noble de los amigos habría podido demostrarme. Ahora estoy a punto de morir. También él debe estar terriblemente viejo y cansado. No puedo traicionarlo. Dicho esto, se despidió. Mandó bajar un bote al agua y subió a él después de pedir que le dieran un arpón. Ahora voy a su encuentro. Es justo que no lo decepcione, pero lucharé con mis últimas fuerzas, anunció. Con cansados golpes de remo, se alejó del barco. Los oficiales y los marineros lo vieron desaparecer allá lejos, sobre el mar en calma, envuelto en las sombras de la noche. En el cielo había una hoz de luna. No tuvo que esforzarse mucho. De pronto, el horrible hocico del Colombre emergió junto al bote. «Aquí me tienes por fin», dijo Stefano. «Ahora tú y yo». Reuniendo las pocas fuerzas que aún le quedaban, alzó el arpón para herirlo. «¡Ah!», gimió el Colombre con voz suplicante. «¡Ah! ¡Qué largo camino he tenido que recorrer para encontrarte! Yo también estoy rendido de cansancio. ¿Cuánto me has hecho nadar? Y tú huías y huías. Nunca entendiste nada. ¿Por qué?», preguntó Stefano, herido en su amor propio. «Porque no te he perseguido por todo el mundo para devorarte como creías. El rey del mar solo me había encargado que te entregara esto». Y el tiburón sacó la lengua y le ofreció al viejo capitán una pequeña esfera fosforescente. Stefano la tomó entre los dedos y la miró. Era una perla de tamaño descomunal. Entonces reconoció la famosa perla del mar, que da a quien la posee fortuna, poder, amor y paz de espíritu. Pero ya era demasiado tarde. «¡Ay de mí!», dijo sacudiendo tristemente la cabeza. «Todo ha sido un error. He logrado condenar mi existencia y arruinar la tuya». «Adiós, pobre hombre», respondió el Colombre, y se hundió para siempre en las aguas negras. 2 meses después, empujado por la resaca, un bote arribó a una costa rocosa y escarpada. Unos pescadores lo avistaron, y movidos por la curiosidad se acercaron. En el bote, todavía sentado, había un esqueleto blanco que apretaba una pequeña piedra redonda entre los huesecillos de los dedos. El Colombre es un pez de gran tamaño, espantoso de ver y sumamente raro. Según los mares y las gentes que habitan sus orillas, recibe también los nombres de Colomber, Caloubra, Calonga, Calubalu o Chalungra.
Por extraño que parezca, los naturalistas lo desconocen. Hay quien incluso sostiene que no existe.